Queremos compartirles un tema porque venimos hablando con el grupo allá arriba y hicimos esto y me parece que Dios ha estado confirmándonos a mi esposa y a mí el propósito de hacerlo, y es hablar acerca de la sanidad interior. Entonces quiero pensar en el concepto de sanidad interior, entonces arranquemos a pensar en eso. Yo tuve un conflicto con alguien porque una vez alguien viene y me dice, ay, es que eso es psicología y eso no es de Dios, ¿sí? Están los que toman esta posición. Y yo le digo, bueno, déjenme, lloro y miro a ver Dios qué me dice. Y entonces Dios me dio un texto y creo que resume la sanidad interior mejor que ningún otro texto de la Biblia. Vamos a leerlo. Jeremías 33:3, un texto súper conocido. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces pensaba en lo que es la sanidad interior y hasta qué punto hay cosas en nosotros que nosotros no conocemos de nosotros mismos. Porque a veces nosotros reaccionamos de tal o tal manera y no reconocemos en nosotros. Hasta ahí uno dice, bueno, pero ese tema no tiene nada que ver con sanidad. Pero Dios me llevaba 3 versículos más adelante, versículo 6. Dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Estos textos nos dicen algo importante. Hay cosas que nosotros podemos decirle a Dios que nos muestre de quién, de nosotros mismos. Y Él nos las va a ¿qué? A revelar. Mire que esa misma palabra, responderé cosas grandes y ocultas, cuando miramos en el verso 6, dice, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, pero no está hablando de una sanidad física, ¿o sí? No, ¿por qué? Dice, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Porque cuando una persona está herida emocionalmente, ¿qué no tiene? No tiene paz. Y vive en una mentira. Entonces, ¿Dios qué necesita? ¿Darle qué? Verdad y darle paz. Porque hay un punto cuando hablamos nosotros de la sanidad del corazón y cuando yo pienso en el concepto de verdad, eso me hace pensar qué es lo que sana realmente. Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué la verdad trae libertad? Porque cuando usted piensa en su vida, y yo pienso en la mía, digo, nuestra vida fue una mentira. ¿Qué quiere decir? La mayoría de las cosas que nosotros aprendimos fueron una mentira. Y estoy hablando del corazón, de lo que nos expresaron. Mire que Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nuestros padres nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y dentro de esas disciplinas como a ellos les parecía que encontramos, que ellos nos dijeron, es que usted es igualito a su papá, es que salió pintado. Eso ya es una mentira. Porque ¿qué dice la Biblia? Que Dios nos hizo y en su libro escribió las cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Quiere decir que Dios a cada uno le dio ¿qué? Una personalidad propia. Pero ¿dónde empieza el ser humano a recibir mentiras en su mente y en su corazón? Desde el vientre. Porque la Biblia dice, tu embrión vieron mis ojos. Quiere decir que el embrión ya es una persona. Pero si la mamá empieza a decir, otra vez embarazada, o escucha esas frases, ese tipo de palabras, sabe que eso empieza a grabarse en el corazón y en la mente de la gente. Entonces, ¿desde cuándo se empiezan a recibir informaciones mentirosas? Pues piensen muchas de las cosas que usted le dijeron. Yo recuerdo en mi caso, por ejemplo, me dijeron a mí, es que usted sacó el genio de su papá y de su mamá juntos. Entonces, si mi mamá era mal geniada y mi papá era mal geniado, créanme que este paisano era peor. Y un día tuve que decirle a Dios, Señor, perdóneme, pero usted no me creó ni doña fulana ni don sutano. Yo soy una persona única y quiero descubrir mi propia identidad. De hecho, Pablo dice exactamente lo mismo. Dice, y entonces conoceré, dice en Corintios 13, al final, cómo fui conocido. ¿Qué significa conoceré cómo fui conocido? Que cómo se ve. Irreconocible. Él dice, yo no soy el Pablo que Dios creó, pero necesitamos conocernos cómo fuimos conocidos. Quiere decir, cómo Dios nos creó en un sentido original. Entonces cuando empezamos a ver esos textos en la Biblia y esas verdades en la Biblia, pensamos, oiga, espere, muchas de las cosas que nos dijeron, entonces, si nos dijeron mentiras, entonces usted es fea. Y si usted empieza a creérselo, usted no sirve para nada. Y si usted se lo cree, ¿será que nadie sirve para nada? Mire que cuando ya miramos a la Biblia, empezamos a ver que para Dios, ¿cómo somos? Somos valiosos, somos importantes. Para Dios somos
hermosos que dice el salmista, todo lo hiciste hermoso a su tiempo. Pero, ¿qué nos ha dicho el mundo, la familia, la sociedad? Que somos feos, bajitos, que si somos gorditos, que si somos... Entonces, ¿cómo alguien que ha recibido toda una cantidad de información mentirosa, porque usted podría empezar a hacer retroceso y a recordar esa información, cómo va a vivir en paz? Si no se encuentra, no se halla a sí mismo, no se siente dueño de sí mismo, como que es un Frankenstein, es una cantidad de retazos de una vida, de una sociedad. Entonces en el colegio le decían una cosa, usted es un bruto, usted no aprende, usted no entiende. En la casa le decían, usted sí puede, pero su merced sí es que no hace bien las cosas. Y entonces cada lugar teníamos una información diferente y esa información generalmente afecta nuestra vida. Si volvemos a leer el texto, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Dónde están esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos? Dentro de nosotros, esa información que Dios puso en cada uno de nosotros respecto a nosotros mismos. Creo que cuando Jesús dice, bueno, ¿y quiénes dicen la gente que soy yo? Y entonces Pedro aparece y dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, Señor, eso se lo reveló el Padre, pero yo ahora le voy a revelar algo. Yo te digo que tú eres. Quiere decir, ese encuentro con Cristo abrió la puerta para que Pedro empezara a descubrir quién era realmente, porque para todo el mundo era una caña movida por el viento, ¿cierto? Eso significa Simón. Y entonces allá está esa caña movida por el viento, una persona inestable. Pero Jesús le dice, yo te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Tienes un carácter, Pedro. Hay algo en ti que tú no conoces de ti mismo. ¿Quién se lo empezó a revelar? ¿Quién se lo empezó a enseñar? Mire cómo Dios empieza a mostrarnos quiénes somos en Él. ¿Por qué será que en la Biblia se muestra cómo el Señor le cambia el nombre de algunos personajes? Porque su nombre representa una cosa y Dios tiene que enseñarles que eso no es. ¿Quién fue Jacob? Jacob, un engañador. Dios tiene que decir, Señor, tú eres Israel, eres un luchador. A Pablo, ¿cierto? A Pablo también se le cambió. Y de hecho la Biblia dice algo interesante, que cuando lleguemos al cielo que se nos va a dar un nuevo nombre, pero ya los que estuvieron conmigo en una clase sobre el nombre ya representa ¿qué? El carácter mismo de la persona. Ahora, pudiéramos estar mirando en este sentido el sustento de la sanidad interior, porque dice aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré, ya que hay 3 etapas de la sanidad interior que la mayoría de gente no conoce. Sanidad, medicina, curación. Porque hay diferentes tipos de heridas. Hay unas que requieren sanidad, otras requieren solo medicina, una pastilla, y otras requieren curación. Simplemente, venga, le pongo una bendita al niño porque se cortó aquí un chiquito. Pero si el niño ya tiene fiebre, tengo que darle medicina. Pero si el niño ya tiene un cáncer, pues necesita una sanidad. Quiere decir que no todos estamos heridos de la misma manera o en la misma magnitud, sino que cada uno necesita, y el Señor provee para cada uno lo que necesita. Dentro del concepto de sanidad interior podemos pensar que por dónde parte Dios a sanarnos a nosotros. Diga conmigo, revelación. Dios viene a revelarnos algo, a mostrarnos algo, a iluminarnos algo, a enseñarnos algo. Dice, le responderé cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Cuando miramos a la psicología, la Biblia dice que la ciencia aumentará, no está diciendo que la ciencia es pecado, porque es que a veces interpretamos desde ese punto de vista. No, la ciencia aumentará, pero no quiere decir que la ciencia no sea buena, no sea útil. De hecho, en la Biblia hay demasiada ciencia. Dios mismo dio esa ciencia. Pensamos en algo. Resulta que cuando miramos al ser humano, el ser humano tiene en su mente 3 partes: consciente, subconsciente e inconsciente. El consciente es lo que usted vive en el momento. Entonces aquí usted sabe que el niño está ahí, aquí usted sabe que hay un televisor detrás suyo, aquí usted sabe que hay un cuadro aquí a este lado. Usted es consciente de este momento. Esa información está en su cerebro y en su corazón, su vida. Luego está el subconsciente. El subconsciente son recuerdos que pueden todavía rescatarse. Entonces hablamos de recuerdos rescatables como ¿qué?
¿Qué comió ayer? ¿Qué le regalaron el año pasado de cumpleaños? Hay algo interesante, en el subconsciente tal vez la información no esté muy clara, pero si uno empieza a hacer fuercita, uno dice, ay, me acuerdo de... Y hay recuerdos que están en el subconsciente de nuestra niñez, ¿cierto? Entonces palizas que nos dieron que uno dice, esas no las he olvidado, están ahí, en el subconsciente. Pero resulta que todo lo que entra en la mente se vuelve en una conducta. Dice, tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Quiere decir, esa información que usted ha recibido ha formado o ha moldeado su carácter. Significa que los pensamientos generan conducta. Entonces esa forma de pensar generó en alguien una conducta. Entonces digamos que alguien se crió en una casa donde robar no es malo. O sea, les enseñaron, les dieron la información que robar no es malo. Entonces esa persona siempre que roba piensa que antes está haciendo lo bueno, que está bien. Porque fue una información. A otros le dieron la información de que las palizas a usted lo ayudan. Y entonces por eso le dieron palo. Porque se supone que eso lo ayudan. Entonces ahora que usted es papá, coge y dele palo. Porque cree que eso es lo necesario o lo correcto. Pero esas informaciones son verdad. Pudieran ser hasta un punto y hasta otro no. ¿Dónde serían verdad? Cuando yo miro a la palabra de Dios. Cuando yo miro a las escrituras empiezo a descubrir que eso era una mentira. Que esa no era la forma correcta. Entonces resulta que hablando de esta conducta también genera reacciones. ¿Por qué será que Pedro, cuando ve amenazada la vida de su maestro, saca una espada y no lo piensa? Tiene compulsividad. ¿Por qué será que él dice, ay, déjeme andar por el agua? Y se mete. ¿Por qué será que él siempre abre esa bocota y ¡pum!, la embarra? Porque ¿cómo es? Impulsiva. Posiblemente aún desde niño pudiéramos pensar, hablando de esta información, que lo dejaron como un potrico, vaya y venga. Porque eso generó reacciones. Ahora las reacciones vienen de aquí, de esto inconsciente. ¿Qué es el inconsciente? Toda información que está grabada en la mente o en el corazón, pero que no se recuerda. Usted escuchó un boom. Para unos el boom es, ay, por allá están echando mechas y se ríe. Para otro el boom puede significar una bomba y entonces se tiró al piso. Para otro el boom lo hizo subir encima de la mesa. Y entonces uno dice, pero ¿por qué para los tres el boom no fue exactamente igual? Porque cada uno de ellos tiene una información guardada que lo hace reaccionar. O usted dice, ay, está cayendo algo, tengo que ponerme las manos en la cabeza, y usted lo piensa, ¿sí? No, eso es una reacción como inconsciente. Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, reacciones inconscientes de gente herida. Por ejemplo, alguien vio una arañita así de chiquita, y cuando vio la arañita se desmayó. ¿Qué necesitamos para abrir este cajoncito llamado inconsciente? ¿Qué dice Jeremías 33:3? Clamar. ¿Y qué va a hacer Dios? Nos va a responder ¿qué? Cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Como si Dios corriera la cortina y nos permitiera ver algo de nosotros mismos que nosotros no hemos visto. ¿Por qué se me hace difícil? ¿Por qué lucho a veces con ciertas cosas? Porque están ahí en el inconsciente. Y Dios necesita como abrir ese cajoncito. Difícil, claro, a veces es difícil porque es como si Dios viniera y nos recordara cosas que nosotros como que guardamos. ¿Por qué las guardamos? Piense en lo siguiente. Ustedes sabían, y creo que Dios usa la naturaleza, se supone que eso sería un puercoespín. A mí siempre me quedan mutantes, pero bueno, no importa. ¿Sabían ustedes que el puercoespín no produce las espinas? Entonces, ¿de dónde salen las espinas? Porque si usted ve un puercoespín recién nacido, no tiene espinas. Tiene los huequitos, pero no tiene espinas. Él se alimenta de astillas de árbol. Y adentro las procesa y las adapta ahí y las usa como un mecanismo de defensa. Cuando hablamos de un mecanismo de defensa, quiere decir que cada uno tiene un mecanismo de defensa dependiendo su crianza, su carácter, su temperamento, etcétera, etcétera. Dos mujeres, a una la abusaron sexualmente, a la otra también. El mismo día, a la misma hora, al mismo tipo. Pero esta dijo, voy a odiar a los hombres, me volví lesbiana. La otra
dijo, no, yo al contrario, voy a buscar hartos hombres, porque me quedó hasta gustando el asunto, y se fue. Y entonces las dos tuvieron un mecanismo de defensa único. En ambas generó una reacción totalmente diferente, pero es un mecanismo de defensa. Entonces cuando uno encuentra personas con ciertas tendencias, uno dice, bueno, ¿y eso qué fue? Ah, un mecanismo de defensa. ¿Por qué alguien se volvió mal geniado? Dios cuando nos creó mal geniados. Entonces eso es aprendido. Eso es información que ha venido ahí y que nos tuvimos que aprender a defender. Porque como Dios colocó esos mecanismos en el cuerpo, entonces dos niños, el uno se crió allá en el norte de Bogotá, con un apartamento, con escoltas. El otro se crió aquí en la calle, en un barrio de gamines. Pues este cuando venga alguien a robarlo se va a poner pálido. Este otro, venga a ver cómo es que es. ¿Por qué? Su mecanismo de defensa. Sin embargo, ¿cuál es el punto? ¿Sabe qué es? Se pierde el control. Porque esto se va volviendo una conducta. Entonces este se volvió peleonero. Así no le busquen pelea. Porque tiene un mecanismo de defensa descontrolado. Y pensaba yo, por ejemplo, en una persona. ¿Se acuerda de Volver al Futuro? Me acuerda que en Volver al Futuro estaba el muchacho. Y el muchacho lo insultan. Le pueden echar la abuela. Lo pueden golpear. El chino le dan las manos, lo tratan mal y el tipo se aguanta. Pero apenas le dicen gallina, el tipo se volvió un monstruo. Es lo único que hace que se vuelva un monstruo, que le digan gallina. Esa frasecita causó... ¿Por qué? Seguramente pensamos en esto. Hay cosas que son mecanismos de defensa. Entonces hoy estamos contentos y de pronto alguien hizo algún chiste y vemos la persona que estaba ahí riéndose y cambió y sabe que me voy, hasta luego, y aquí no algo y no soy importante y se fue. Tiene heridas. Ahora, ¿por qué será importante entonces pensar en este asunto de la sanidad? Porque cuántas cosas habremos recibido, cuánta información. Yo les hice un cuadro allá en el campamento. Aquí está Dios, aquí está el mundo, y aquí hay un tubito, un canal. Aquí está el corazón. El ser humano está constituido de tres partes, ¿no? ¿Cierto? Dice Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. Pero hay una parte que siempre ha estado en el centro del alma. Se llama el corazón. En la Biblia a veces se usa alma y corazón como un sinónimo. Se usa alma y mente como un sinónimo también. Pero el ser humano tiene corazón y tiene alma. Son dos cosas diferentes. El corazón es el centro de la voluntad y de la misma vida del hombre. Por eso Jesús dice, del corazón salen. O sea que los pensamientos no están acá. ¿De dónde están? Tal cual es el pensamiento del corazón del hombre. O sea que el corazón piensa. Tal es él. Eso es lo que moldea su carácter. Ni siquiera la información que tiene acá. La información que tiene acá adentro y que implica emociones. O sea, afecta mucho más la información emocional que la información cognitiva que el hombre tenga. O sea, usted puede saber que su mamá lo ama, pero si su mamá le pegó, usted dice, mi mamá no me ama. Porque su información de mi mamá me mima, que se la metieron a uno desde chiquito, ¿cierto? No comparte con lo que usted siente. Usted siente que su mamá no la ama. Y a veces pasa con Dios, ¿cierto? Hay gente que sabe que Dios la ama, pero no siente que Dios la ama. Es una lucha que tiene la mayoría de personas. Saben que Dios lo protege, pero no siente que Dios lo protege. Entonces, por eso termina protegiéndose solo, a sí mismo, tratando de solucionar sus problemas. De ahí surge lo que llamamos la idolatría. Ahora, resulta que el ser humano entonces es espíritu, alma, ya les digo porque dibujé este tubo ahí, y cuerpo. Resulta que el término alma en el hebreo significa cuello. ¿Qué es lo que conecta la mente con el corazón? El cuello. ¿Qué pasa si usted, entre comillas, le cortan el cuello? Su mente y su corazón quedan y se muere. Significa que este es un conector de información. Quiere decir que el alma conecta la información que viene a través del cuerpo. Entonces el cuerpo recibe lo que dice el mundo. ¿A través de qué lo recibe? Los sentidos.
Entonces ahí vienen, a través de la vista, el tacto, el oído. Entonces usted recibió información de su papá y de su mamá a través de ¿qué? Entonces, un niño al que nunca lo acariciaron, ¿qué información recibió? Que no vale, que no es importante, que no, al que no lo amamantaron lo suficiente. Ah, ya tiene información, porque él está almacenando información ¿en dónde? Aquí, en esta parte. Porque en el alma está mente, voluntad y emociones. Así que él piensa algo, siente algo y decide algo. Pero mire que la información que entra, si esa información no es correcta, ese alma va a empezar a hacer ¿qué? A generar un sistema de defensa. Por eso cada uno empieza a tener cierto carácter, ciertas tendencias. Ahora, ¿cómo era la información antes del pecado? La información que venía del mundo, del entorno. Era una información perfecta. Eso es como si se alimentara de algo que simplemente no produce estas espinas, sino que esa información es buena. Pero apenas el hombre pecó, ¿qué pasó? Dice, ciertamente el hombre es carne. Quiere decir que Dios antes dice, es espíritu, es alma. Pero cuando el hombre peca dice, ciertamente es carne. Quedó preso ¿de qué? De algo llamado pasiones. Así que él ahora, toda la información que viene a él la mide a través de ¿qué? De su carne. Y entonces, ¿por qué el hombre empezó a tener miedo? Porque en su condición pecaminosa hay algo que pasó. Su relación con Dios, que era lo que lo mantenía vivo, se dañó. Si hubiera llegado una información negativa aquí, Dios ¿qué hubiera hecho? Hubiera lavado. Eso es algo bíblico. Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué va a suceder? Limpia, purifica. Pero como el hombre quedó esclavo de su carne, pues esa relación con Dios allá afectó. Y entonces toda esta información empezó fue a ¿qué? A hacer cúmulo de heridas y de cosas ahí guardadas en el corazón del ser humano. Eso implica también que la información que viene de Dios y va a salir a través de, sale al mundo como distorsionada. Entonces, ¿por qué vemos pastores que hieren a la gente? Están heridos. Porque no se dan cuenta que su propia alma y su propio corazón está dañado, afectado. Entonces, una persona a la que la llenaron de amargura, ¿qué va a salir de él? Amargura. La llenaron de depresión, pues ¿qué va a salir? Tristeza. La llenaron de ira, ¿qué va a salir? Ira. Porque el alma necesitaba defenderse de alguna manera, porque si el alma no se defendiera, ¿sabe qué pasaría con el hombre? Se muere. Pero él tiene que sobrevivir, que llamamos el sobrevivir en la selva de cemento, ¿cierto? La gente aprendió a sobrevivir defendiéndose. Y entonces tuvo que generar los recursos, pensamientos que lo hicieron, bueno. Entonces, por ejemplo, a mí me rechazaron, una muchacha me rechazó. Y entonces, para yo poder sentirme valioso, dije, ¿sabe qué? Entonces me voy a volver una porquería con las mujeres. Con eso solucioné. Entonces tuve un pensamiento porque tuve unas emociones que no quería. O sea, yo no quería sentirme rechazado, no quería sentirme que no valía para una mujer o que no era bonito o interesante, bueno, ¿cierto? Y entonces generé una voluntad, unas decisiones. Eso generó un carácter. ¿Un carácter qué? Aprovechado de la mujer. Un mal carácter. Y creo que la mayoría de nosotros tenemos muchas de esas informaciones. Si usted se pone a mirar de su vida, pero ¿qué pasa si Dios empieza a revelarle a usted eso? Va a empezar a suceder algo. Yo les contaba alguna vez, no sé si de pronto los hermanos se acuerden, resulta que un día caigo en cuenta que le tengo miedo a mi papá. Ya era pastor de una iglesia, mi papá ya no vivía con nosotros, y yo le digo a Dios, ¿por qué le tengo miedo a mi papá? Y entonces me sucedió algo a mí, hablo de mi experiencia personal. Estaba en mi habitación y cuando cierro los ojos me vi en el vientre de mi mamá y vi allá una puerta de palo y unas paredes en guauda, y de un momento a otro entraba mi papá vociferando. Y cuando él vociferaba yo empecé a temblar, lo físico. Y yo dije, pero cuando abría los ojos estaba en la misma pieza y volvía a lo cerrado y me sentía otra vez como si estuviera metido allá y como si fuera un bebé pequeñito, metido en el vientre de mi mamá. Y empecé a tener miedo y a decir, Dios, tengo miedo, y lloraba, y mi papá vociferaba y vociferaba. Entonces en un momento determinado le dije a Dios, ya me mostraste esto, cámbialo. Yo no quiero tenerle miedo a mi papá, porque si le tengo miedo a mi papá, te tengo miedo a ti, porque tú eres mi papá también.
Y entendí eso, y cuando hice esa oración, es como si hubieran pasado una mano, y hubieran puesto un borrador. Y vino una siguiente imagen, y en la siguiente imagen el que entraba era Cristo. Y lo vi entrar, y se acercaba, y ponía la mano sobre el estómago de mi mamá. Y me dio la primera profecía que ha salido por mi boca, para mí mismo. Y empezó Dios a darme textos de la Biblia. Tú eres esto, porque yo te creé en el vientre de tu madre, te hice, te formé. Y empezó Dios a darme textos de la Biblia. Y a medida que lo hacía era como si mi corazón se liberara. Cuando terminé, no sé cuánto tiempo pasaría yo ahí en ese asunto. Me voy, me lavo la cara. Oye, mi papá que no nos venía a visitar, y timbra. Y entra a la casa. Cuando yo lo veo, lo vi bonito. Vi a mi papá bonito y me fui y lo abracé. Nunca en la vida había yo abrazado a mi papá. Jamás en la vida le había hecho esto. Hola papá. Nunca pude ver a mi papá diferente. Y algo cambió en mí con respecto a él. Pero ¿por qué cambió? Porque Dios mostró algo oculto que yo no conocía. No pienso que todas las experiencias son igual, porque otras he tenido que sentarme a echar cabeza, a decir, bueno, espere a ver, yo hago un examen de mi vida y mire que el salmista dice examíname. ¿Cuándo dice examíname? Porque él dice si hay camino de perversidad, porque unos textos antes había dicho que, porque tú formaste mis entrañas, Salmo 139, ¿cierto? Y me creaste en el vientre y en tu libro estaban escritas. Es como si el salmista se diera cuenta que eso que Dios creó se dañó en el proceso, se dañó en el camino. De hecho, eso es lo que la Biblia dice, que el alfarero estaba ahí trabajando y el barro se dañó en sus manos, se echó a perder. Ahora, Dios quiere sanarnos y quiere sanar nuestra vida, pero a veces nuestra alma está así, llena de cositas. Isaías, capítulo 53. Hay un punto en la sanidad interior llamado identificación. Hablando de Cristo, subirá a cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Oiga, si alguien dice, es que a mí siempre me dijeron que era feo, ¿sabe qué puede decir Cristo? Te entiendo. Yo sé lo que es estar sin hermosura. Es que no soy bonito porque me falta un ojo, porque me falta una pierna, porque salí quemado, porque salí torcido. Y Cristo dice, yo sé lo que es estar sin hermosura. Eso es identificación, es que vive lo que nosotros hemos vivido para poder entendernos. Porque entendiéndonos nos va a poder sanar. Verso 3, despreciado, ¿a usted lo han despreciado? Cristo lo entiende. Desechado, ¿a usted lo desecharon? ¿Lo botaron en la caneca de basura, cierto? ¿Lo hicieron a un lado? ¿En su colegio, en su casa? A Cristo también. Varón de dolores, ¿te sufrió dolores, situaciones dolorosas? Cristo también. ¿Sabe que eso es identificación? Esa es la sanidad interior. Es como si Cristo dijera, te cambio tu dolor por la sanidad que yo obtuve. O sea, ven, yo cargo tu dolor y lo cargo yo y te doy la sanidad. Yo cargo tu desprecio y te doy mi hermosura, mi gracia. Y dice como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no lo estimamos. El término estimar significa dar valor. ¿Qué valor le dieron a usted? Es que usted no es igual a su hermano mayor, es que usted no se parece a fulano de tal, es que si usted fuera como fulano, es que si usted pensara como sutano, es que si usted tuviera lo que sutano tiene. Ese es el valor que a usted le dieron. ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? Si usted trabaja, vale en esta casa, si no, no. Si usted trae buenas notas, usted sí es un buen hijo. Si no los trae, usted no es un buen hijo. Eso es un valor, ¿o no? Tú vales en el colegio si tienes buenas notas, si no, no vales. No eres nadie en la vida. Por eso es que los muchachos dicen, voy a estudiar para ser alguien en la vida. O sea que ellos no son nadie en la vida, hasta que no tengan un cartón. Esos son valores. Lo estimamos, le dimos un precio y a nosotros muchas veces nos valoraron de esas maneras, ¿cierto? Nos sentimos usados. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Las de quién llevó él? Las de nosotros. Y sufrió nuestros dolores, los nuestros. Si él los llevó, si él los sufrió, ya no debieran estar esos dolores ¿en dónde? En nosotros. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. De nuevo esta frase, el castigo de nuestra paz.
¿Qué quiere producir Dios en nosotros? Fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. ¿Qué es ese conocimiento? Es como si Cristo dijera, voy a conocer qué es tener dolor, voy a conocer qué es ser abusado sexualmente, voy a conocer qué es ser apaleado injustamente, voy a conocer por su conocimiento. Esa información, Cristo la recibió, por eso Él puede compadecerse de nosotros, por eso Él puede sanarnos a nosotros. Isaías 61. Póngale cuidado a este texto. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. ¿Quién citó ese texto en el Nuevo Testamento? Jesucristo citó ese texto. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Mire que el Evangelio no es solo salvación. El Evangelio es para gente abatida. ¿Qué es abatir? Yo me acuerdo de mi abuelo cuando lavaba ropa, él tenía una maña que llegaba y le echaba agua y cogía ese pantalón y ¡pac! ¡pac! Eso es abatir. Y el Señor viene a darle buenas nuevas. Quiere decir que el Señor va a empezar ¿a qué? A hablarle verdad a las personas. Es lo primero que el Señor va a empezar a hacer, hablarle a usted, de usted mismo, lo que Dios piensa de usted. A vendar a los quebrantados de corazón. Piensa en un corazón quebrantado. ¿Qué hace el Señor? Toma las curitas, ¿cierto? Y le va a poner ¿qué? Una venda ahí a eso. Cristo puede vendar el quebranto de nuestro corazón, porque es como si Él viera nuestro corazón como quebrantado, partido en pedazos. Cierto que cuando yo pienso en ese corazón quebrantado, pienso en un corazón que hoy siente una cosa, mañana siente otra, no se halla a sí mismo, no logra una unidad, no se siente lleno, no se siente completo, se siente como que algo le falta. Y a veces nosotros como cristianos llegamos a Cristo y ¿sabe qué pasa? Necesitamos eso. Y a eso se le llama reedificación. Porque una cosa es restauración y otra cosa es reedificación. Cuando nosotros nacemos de nuevo somos restaurados a nuestra posición, pero Dios necesita reedificarnos. O sea, empezar a levantar todos esos escombros, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Cuánta gente se siente encerrada, cierto? Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Viene consuelo. Ese concepto de venganza del Dios nuestro implica que Dios me quita la carga, o sea, yo quise vengarme de quien me hizo, pero cuando conozco a Dios me doy cuenta que suya es la venganza y como que descanso yo. Dice a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Saben que hay heridas que llegan tan profundo que ya no están en el alma? Y Dios las va a sanar. Porque son heridas que no permiten que yo tenga una relación con Dios excelente, a pesar de que yo soy un buen cristiano. A pesar de que amo a Dios, no logro obedecerlo. A pesar de que amo a Dios, no logro verlo como un padre bueno. ¿Sabe por qué? Porque hay un espíritu angustiado. Ese concepto de angustia es como cuando usted se está cayendo por un abismo y hay alguien que le lanza la mano, pero quedaron las manos así. Y entonces usted no alcanza, ¿y eso qué genera? Angustia, como que no logra usted sentir que Dios lo está ayudando. Dice, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Así que Dios les da un lugar, les da una posición, les da una firmeza, pero ¿para qué? Vamos a leer. Reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué significa? Que a veces nosotros queremos ayudar a otros, pero como nosotros mismos estamos heridos, ¿cuánto podemos reedificar a otros? ¿Cuándo podemos ayudar a otros? Necesitamos sanarnos primero, para ahí sí poder ¿qué? Reedificar a otros, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Primero necesitamos ¿qué? Y entonces yo pienso que una de las cosas importantes, y por eso estuvimos hablando con mi esposa, dijimos, oiga, necesitamos hacer sanidad interior. Necesitamos meternos en este cuento.
porque tenemos un grupo de buenos creyentes, conocen la palabra de Dios, aman a Dios, entienden principios de Dios, pero a veces lo que sale a través de ellos no es lo óptimo porque está saliendo a través de un filtro, de un carácter no sano, de mentes no sanas, de corazones no sanos. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. ¿Sabe que ese comer la riqueza de las naciones pues significa que disfrutar lo que Dios hace, disfrutar lo que Dios da, porque a veces no lo disfrutamos por causa de Dios viene y me dio una palabra profética bonita y uno dice, ay sí, tan bonito Dios. Me voy para la casa y pienso, pero ¿y quién soy yo? Y se quedó esa palabra tan lindo lo que Dios me dice, pero como que entró por este oído y salió por el otro, ¿sí o no? Porque ¿qué hay? En lugar de vuestra doble confusión. ¿Y por qué hay doble confusión? Porque mire, antes de estar en Cristo, eso era confuso. Pero estando en Cristo es peor de confuso. ¿Por qué? Porque uno dice, pero si soy cristiano, si ya nací de nuevo, si tengo a Dios, ¿por qué me pasa todavía esto? ¿Por qué todavía siento rencor, resentimiento, amargura, odio? ¿Por qué todavía recuerdo cosas y me duele, me hiere, me hace llorar? ¿Por qué todavía reacciono de maneras incorrectas? Porque hay una doble confusión. Y vuestra deshonra Dios alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. ¿Qué propósito tiene Cristo que nosotros tengamos cuánto gozo? ¿Para cuándo? ¿Cuánto tiempo? Porque ahora que muchos cristianos tienen gozo solo por ratos. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios va a venir a hacer? ¿Qué es lo que va a traer la sanidad total? Conocer la verdad de lo que viví, de lo que estoy viviendo y de lo que Dios quiere que viva. Dios va a mostrarme la verdad de mi corazón, va a mostrarme cómo está herido, va a mostrarme cómo está dañado, pero va a mostrarme lo que Él siempre quiso. Y entonces a medida que Él me muestra lo que Él siempre quiso, es que voy a empezar yo a hallar la verdad dentro de mí. Voy a dejar de decir mentiras de mí mismo, porque a veces me miro al espejo y ¿qué digo? Yo no valgo, no soy importante, no puedo, no soy capaz, no entiendo, no logro hacerlo. ¿Eso es qué? ¿Mentiras? Porque ¿qué dice Dios? No, Señor, si yo lo creé a usted para algo, ¿sí o no? ¿Qué dijo Jeremías? Señor, yo soy un niño. Y yo le dije, Señor, antes de que nacieses, eso es sanidad interior. Te escogí, te llamé, Señor, usted es profeta desde que yo lo creé, desde antes de crearlo, usted ya tenía un plan, un propósito, usted no es un inútil, usted no es incapaz. Eso es lo que Dios le está diciendo a Jeremías, le está diciendo la verdad, pero Jeremías estaba diciendo a sí mismo una mentira. Él decía, no estoy preparado, no soy capaz, no puedo, porque el mundo le ha dado esa información, obviamente incitado por quién. Porque si hay un mundo lleno de gente herida, ¿qué va a estar haciendo esa gente herida? Hiriendo a otros. Y entonces entendí lo que el salmista dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaran. Oiga, y el salmista tenía papá y mamá. Con todo Jehová me recogerá. ¿Qué entendió el salmista? A pesar de que tenía papá. Porque tenía papá. ¿Cómo era el papá de David? Un mal papá. Llega Samuel a ungir allá y dice, bueno, présteme sus hijos. Y él dice, mire, aquí está, todo orgulloso, dice, aquí están todos mis hijos. Y entonces ahí está Samuel y Dios le dice, Señor, este señor como que se le olvidó que tiene otro paisano por allá guardado. ¿Cómo sería David para su papá? Pero David entiende algún día, aunque mi padre y mi madre me dejaran. Eso ya es sanidad. Con todo Jehová me recogerá. Que entendió que quién es su verdadero papá, su verdadera mamá, su verdadero hermano, su verdadero esposo. Porque pudiéramos mirar esos aspectos de Dios en la Biblia y pensar que Dios cubre cada aspecto. Dios no deja nada. Me hirió un pastor, Dios es el buen pastor. Me hirió mi mamá, Dios es el Shaddai. Si saben lo que significa Shaddai, ¿cierto? El que amamanta. Tremendo. Dios hace de mamá y de papá también. Me hirieron mis hermanos, Jesús hace de hermano. Mis amigos, Jesús hace de amigos. Ustedes son mis amigos. Ahí está Dios cubriendo cada aspecto, cada área de nuestra vida. No me alargo. Simplemente pienso en la sanidad interior
¿Y qué hemos descubierto con mi esposa? Dos cosas. Uno, que Dios nos enseñe, nos muestre esas cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Y eso requiere un tiempo para que Dios empiece de pronto a mostrar. Y dos, confrontar nuestra vida, nuestro pasado, nuestras experiencias con la verdad de Dios. Porque cuando empezamos a confrontar nuestra vida con la verdad de Dios, ¿sabe qué empieza a suceder? Empieza a venir la sanidad. Podemos orar para que Dios nos sane, para que Dios nos restaure, para que Dios arregle esas cosas. Ahora, hay cosas que se pueden sanar en un momento, pero hay cosas que van a ser medicina. Quiere decir que Dios nos va a dar la pastilla y no nos va a sanar. Nos va a dejar para que con el tiempo seamos sanados. Y eso ya significa otra cosa, que hay cosas que tal vez nunca se van a sanar totalmente, pero Dios nos va a dar experiencias, nos va a presentar personas, nos va a presentar momentos. Pasó algo con la última vez que nos vimos, las últimas 2 veces que nos vimos, le hablamos algo de esto, y ella siempre tuvo un reclamo, y es que su mamá siempre la trató muy mal. Yo le decía a ella, ¿sabe qué? Vamos a orar que Dios le muestre a usted que su mamá no tuvo una mala intención. Y ese día la mamá la llamó como a las 10 de la noche, dijo, mija, necesito hablar con usted. Y dice que duraron hasta las 4 de la mañana. Y la mamá, lo que jamás le había hablado de lo que sentía y por qué la había tratado mal y por qué se lo dijo. Esa mujer al otro día nos llamó, estaba feliz. Me llamaba la atención pensar cómo Dios a veces preciso va a poner personas que hace muchos años no hemos visto, personas que van a venir a decirnos, oiga, venga, tenemos una conversación pendiente, vamos a hablar, vamos a solucionar. Dios va a sacar cosas ahí. De hecho, Jesús lo expresó más cortas palabras, ¿cierto? Los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces, hay gente que cree que ya está. ¿Sabe algo? Yo me he dado cuenta que hay cosas en mí que todavía hay, y de vez en cuando por allá estoy todavía, señor, bueno, señor, encontré por aquí otro clavito que no me he sacado, y venga, lo miramos. Porque estamos en esta carne y eso nos cuesta todavía, se nos dificulta. Pero Dios quiere obrar en nosotros.